El seno de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Cuando decimos cateto opuesto, estamos hablando del cateto opuesto al ángulo considerado. En este caso, este ángulo alfa es el que estamos considerando y su cateto opuesto es el que está, como la palabra lo indica, opuesto al ángulo. En este caso le llamamos W. Y el cateto adyacente es decir, el que está junto o que forma parte del mismo ángulo, se le denomina cateto adyacente. Y bueno, el lado más largo, pues ya sabemos que se le llama hipotenusa. Entonces el seno de este ángulo alfa está dado por, en este caso, W, que es el cateto opuesto, entre Y, que es la hipotenusa. Algunas, pues una característica que tiene esta razón es que no depende del tamaño del triángulo. Si dejamos fijo la medida del ángulo y duplicamos, por ejemplo, los lados de este triángulo, al hacer las razones correspondientes, como el triángulo grande mide lo doble, o los lados del triángulo grande miden lo doble que los correspondientes lados en este triángulo pequeño, entonces tenemos aquí una relación de semejanza de triángulos, donde los lados son proporcionales, como hemos visto en otras ocasiones. Entonces aquí la proporción se da de la siguiente manera. 3 es a 5, como 6 es a 10. ¿Sí? La razón de este lado con respecto a este, en el triángulo pequeño, es igual que la razón de este lado con respecto a este, en el triángulo grande. Y si hiciéramos otra vez la misma construcción, ahora poniendo el triple, un triángulo del triple, que ya no se ve aquí en la figura, pero sería exactamente lo mismo. Se conservarían las proporciones. Y bueno, lo interesante aquí es que pues estas fracciones son equivalentes y todas pues tienen en realidad el mismo valor, que sería 0.6 en forma decimal. Entonces, no importa de qué tamaño sea el triángulo, siempre que el ángulo permanezca fijo, la razón entre estos lados, entre el cateto opuesto y la hipotenusa, siempre va a ser la misma. Entonces, pues esa es una característica que tienen las razones trigonométricas, en este caso el seno. Con una calculadora científica, por ejemplo, podríamos conocer la medida de este ángulo a partir del valor del seno, que en este caso es 0.6. Y bueno, si yo lo metiera en una eh, calculadora científica, pues podría obtener que el ángulo que corresponde a esta medida del seno, pues sería 36.86 grados aproximadamente. No es raro que en muchos ejercicios o problemas de trigonometría estos triángulos rectángulos aparezcan dispuestos en otra forma, como en esta figura. Entonces a veces es confuso identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces lo que hay que hacer siempre es fijarse bien cuál es el ángulo que estamos considerando. En este caso es alfa. Entonces el cateto opuesto a alfa es el que está de este lado, Y. El cateto adyacente sería X y la hipotenusa, el lado más largo, es Z. Entonces el seno de este ángulo alfa en este ejercicio sería Y entre Z. Cateto opuesto entre hipotenusa. En este otro, por ejemplo, pues otra vez, ahora el ángulo que estamos considerando es este. Y el cateto opuesto es X. El cateto adyacente es Y la hipotenusa es Z. Entonces, en este caso, el seno sería X entre Z. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues estas razones trigonométricas se utilizan frecuentemente para encontrar eh, alguno de los lados de un triángulo eh, a partir de un ángulo y uno de los lados del triángulo. También pueden servir para al revés, en base a dos de los lados podemos encontrar el ángulo también. En este caso,
En este ejercicio, pues se pide encontrar la altura del papalote o del cometa. Bajo estas condiciones, el hilo del papalote mide 50 metros y está formando un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Aquí del lado izquierdo tenemos las otras dos razones trigonométricas básicas, el coseno y la tangente. Y en los problemas típicos uno debe de deducir cuál de las tres fórmulas es la que tengo que utilizar. En este caso, pues como estamos hablando del seno, pues es obvio, ¿verdad? Que el ejercicio tiene que ver con el seno del ángulo, de este ángulo. Pero además lo podemos ver porque este lado que tenemos aquí, que conocemos, mide 50 metros y nuestra incógnita es la altura, que en este caso es el cateto opuesto al ángulo. Entonces aquí los lados que están involucrados son el cateto opuesto y la hipotenusa. Y entonces la fórmula que contiene esos dos lados pues es el seno. Significa que tendríamos que utilizar el seno para resolver este problema. Entonces simplemente sustituimos los valores. El ángulo ya no es alfa, ahora mide 40 grados. Y la hipotenusa mide 50 metros. Entonces nuestra incógnita sería el cateto opuesto, que le llamamos X aquí. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es despejar, ¿verdad? El valor de X multiplicando por 50 en ambos lados, o este 50 que está dividiendo lo pasamos a la izquierda multiplicando. Y con ayuda de una calculadora podríamos saber que el seno de 40 grados es aproximadamente 0.6428. El valor exacto no siempre lo podemos conocer, pero con la ayuda de una calculadora científica, pues en este caso tenemos una buena aproximación a lo que es el seno de 40 grados. Entonces lo sustituimos aquí. En lugar de poner seno de 40 grados, ponemos 0.6428 y haciendo esta multiplicación tendríamos que X es aproximadamente 32 metros con 14 centímetros.